Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro de Solar Center. Sean todos bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por conectarse. Muchísimas gracias. ¿Pueden confirmar, por favor, si están escuchándome? Excelente. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Héctor, Agustín, Armando. Muchísimas gracias, Jorge. Excelente. Bien. Muchas gracias, Juan. Correcto. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y sean todos bienvenidos nuevamente a este webinar que va a estar un poquito interesante sobre el análisis de tarifas en media tensión. Sabemos todavía que existen personas o clientes de nosotros que tienen algunas dudas, que todavía no saben específicamente cómo dimensionar o cómo analizar un proyecto de media tensión con paneles solares, y el día de hoy va a ser lo que vamos a estar analizando, lo que vamos a estar estudiando. No es una presentación en PowerPoint como tal, esta vez lo quise hacer un poquito más dinámico. Voy a transmitir mi pantalla y les voy a mostrar en dónde podemos encontrar la información en la página de CFE. También les voy a mostrar una tablita en Excel donde yo muestro cómo se hacen los cálculos de la disminución de demanda y la disminución de distribución, y vamos a estar analizando unos recibos, ¿correcto? Entonces vamos a dar inicio con la tarifa GDMTO. La tarifa GDMTO es la que anteriormente estaba clasificada como tarifa OM, que era en el esquema tarifario anterior. Cuando se hizo el cambio de tarifas, pasó a llamarse GDMTO, que significa Gran Demanda Media Tensión Ordinaria. Esta tarifa va a aplicar a servicios que tengan un consumo o una demanda menor a 100 kilowatts. Sí, puede ser a cualquier uso, no necesariamente industria, puede ser que en algún edificio o en algunas oficinas, por ejemplo, tengan esta tarifa, no necesariamente tiene que ser una industria. Entonces, esta se caracteriza por ser una tarifa que va a aplicar a servicios que tengan una demanda menor a 100 kilowatts, ¿correcto? Entonces, en este momento vamos a ver esta tarifa y enseguida veríamos la tarifa de Meteo. Voy a transmitir mi pantalla para que puedan ver en dónde podemos consultar la información, qué es lo que podemos observar. Ok, les comento que esta grabación sí se comparte después al finalizar. Yo les envío el link con la grabación y la información que yo crea que les puede servir, que sea útil. ¿Correcto? Entonces, ¿pueden confirmarme, por favor, si están viendo mi pantalla? Muy bien, esta parte voy a tratar de hacerlo un poquito lento en la pantalla porque al estar transmitiendo la pantalla y el audio puede que tenga un poquito de desfase. Entonces lo voy a hacer un poquito lento. Bien, primeramente vamos a analizar cuáles son los cargos que nos cobran en la tarifa GDMTO. Solamente ingresamos a la página de CFE y ponemos en el buscador tarifa GDMTO, y en la primera página nos va a enviar a la página, perdón, bueno, valga la redundancia, nos va a mandar a la página de CFE donde vamos a encontrar la descripción y las características de la tarifa GDMTO. Ok, si no pueden ver la pantalla, les recomiendo que utilicen el explorador Chrome, es un poquito más estable. Veo que a algunos sí les aparece, a algunos otros no. Puede ser porque por la conexión a internet, y les recomiendo que utilicen el Chrome, es un poquito más estable la plataforma. ¿Correcto? Bien, entonces tenemos que esta tarifa aplica a los servicios que destinen energía a cualquier uso, suministrados en media tensión, obviamente, con una demanda menor a 100 kilowatts. Nosotros en esta plataforma podemos
consultar cuánto se le está cobrando o cuánto nos están cobrando dependiendo la zona, dependiendo el mes y dependiendo de la división tarifaria. Como ustedes saben, se hizo una división de 17 y aquí automáticamente nos lo va a reflejar. Entonces, vamos a analizar un recibo GDMTO y vamos a comparar los precios de cuánto le están cobrando y cuál es el precio que nos aparece en la página de CFE. Bien, este es un recibo GDMTO, que lo podemos observar. Y la parte importante es esta parte que tenemos en este recuadro. Es lo que nosotros vamos a estar analizando. ¿Correcto? Entonces, primeramente, vemos que tenemos varios conceptos: suministro, distribución, transmisión, SENACE, energía, capacidad y servicios conexos no incluidos en el mercado eléctrico mayorista. Anteriormente, en otros webinars hemos explicado qué significa cada uno de ellos. Y a grandes rasgos, pues el concepto de suministro es lo que se paga al suministrador de servicios básicos, en este caso CFE. Distribución es lo que se destina a la parte de CFE distribución, que son las redes de, pues ahora sí que de alta transmisión, de alto voltaje, y transmisión, que son las redes, perdón, es al revés, transmisión son las redes de alta tensión, y distribución ya es todo lo que es postería, centros de carga, transformadores. Después tenemos el concepto de SENACE, que es lo que se destina al Centro Nacional de Control de Energía, que es el encargado de repartir este dinero que están cobrando en el recibo a cada uno de los rubros. Después tenemos el concepto de energía, que varía dependiendo la división en la que nos encontremos. Después el costo de la capacidad, que es la capacidad contratada, y los servicios conexos no incluidos en el mercado eléctrico mayorista. Este concepto se enfoca o destinan el dinero principalmente a la calidad de la energía, mantener las frecuencias en sus rangos, mantener voltajes, mantener o tener también plantas de respaldo o de emergencia. Entonces eso es lo que se destina. Muy bien, es correcto, Juan. Media tensión son 13.2 kilovolts, lo que llega a los lugares, y de ahí con un transformador pues ya lo pueden bajar a 440 o dependiendo la aplicación. Ok, entonces vamos a ver primero a dónde corresponde este recibo. Vemos Pachuca de Soto, Hidalgo. Entonces, primeramente hay que ver también el mes de facturación, es de abril a mayo. Y en la página de CFE seleccionamos, puede ser abril, en este caso es mayo, primeramente. Enseguida seleccionamos el estado, que en este caso es Hidalgo. Enseguida seleccionamos el municipio, que es Pachuca de Soto. Y después seleccionamos la división. Aquí automáticamente ya nos dice que es la división centro-oriente. Una vez que la seleccionamos, la página de CFE ya nos va a desglosar en este recuadro cuánto le están cobrando por cada uno de los conceptos. ¿Correcto? Entonces lo voy a hacer un poquito grande para que se pueda apreciar mejor. Entonces tenemos tarifa, GDMTO, gran demanda, media tensión ordinaria, cargo, tenemos un cargo fijo de 443.13, tenemos un cargo por kilowatt hora, que es el cargo de energía, a 1.37, y tenemos un cargo de distribución de 144.32 por kilowatt, y la capacidad 302.27 pesos por kilowatt. En teoría, esto es lo que se le estuvo cobrando a este servicio en este mes.
en el mes de facturación que estamos analizando. Hay ocasiones donde varía un poquito por los decimales o por el redondeo. Aquí podemos ver que de suministro están cobrando 481 pesos y la página de CFE nos muestra 443. Entonces puede que encontremos algunas variaciones. Después vemos que de distribución le están cobrando 6,639.30. Y en la parte de arriba nosotros podemos ver cuántos kilowatts le están cobrando por demanda, que en este caso son 43. Siempre donde viene el recuadro de, o el apartado, la columna de totales, es lo que le están cobrando. En este caso le están cobrando en kilowatt hora, 18,400, ese fue su consumo. Le están cobrando 43 de demanda, 43 kilowatts. Y el siguiente concepto es este de kilovolts ampere reactivos, que es la energía reactiva. Entonces, para nosotros calcular cuánto o poder determinar si el cobro que le están haciendo es correcto o entender cómo se le está aplicando el cargo, tenemos que multiplicar los kilowatt hora, los kilowatts, por lo que le están cobrando en la tablita que estamos viendo de CFE. Por ejemplo, le están cobrando de distribución y de capacidad basados en estos 43 kilowatts. Entonces, si nosotros multiplicamos los 43 kilowatts por el concepto de distribución, que son 144.32, tenemos que 43 por 144.32 son 6,205 pesos. Entonces aquí, como les comento, siempre hay una variación. Hay ocasiones donde pueden tomar el precio de la energía ya sea de abril o ya sea de mayo. Ahí es nada más cuestión de checarlo. Okay, voy a bajar esta pantallita para que lo puedan observar mejor. Entonces, como les comentaba, después tenemos el concepto de capacidad, que en este caso son 13,864.49, y nuevamente se multiplican los 43 por 302, que es el costo de capacidad, 0.27. Y tenemos 12,997, aquí le están cobrando 13,864. Posiblemente sí cambió un poquito el precio de la energía en ese mes, o tal vez estamos revisando el periodo en la página incorrecto. Vamos a revisar, por ejemplo, abril. Y podemos observar que sí varía un poquito el precio. Por ejemplo, en el anterior estaban 300 y algo, y aquí están 296. Entonces sí tenemos una cierta variación en el cobro. Ok, en la parte de abajo, aquí mismo, nosotros podemos ver la fórmula con la que determinan la demanda. Tenemos aquí cargo por capacidad y tenemos acá cargo por distribución. En el cargo por capacidad aplican esta fórmula, que más adelante la vamos a ver en una tablita Excel y vamos a hacer un ejercicio sobre cómo impactan los paneles solares con esta fórmula. Y aquí nos comenta que la demanda máxima a la que se deberá aplicar los cargos por capacidades expresados en kilowatt, en pesos por kilowatt mensuales de los meses de abril a diciembre del 2018. Esto es aplicable hasta diciembre del 2018, sin embargo, no ha cambiado todavía. Todavía se sigue aplicando este esquema formulario y es por eso que está aquí emitido en la página CFE. Entonces, ¿cómo se calcula la demanda? Bien, tenemos el Q mensual. Q mensual es el consumo registrado en el periodo de facturación. En este caso, 18,400. Después, eso se divide entre 24, es una constante de 24 horas,
por los días de facturación, que pueden ser 30, 31, por el factor de carga. El factor de carga es también una constante, independientemente que en el recibo nosotros tengamos aquí un factor de carga ya medido, hay una constante que CFE aplica la fórmula para tarifa GDMTO y para tarifa GDMTH, lo vamos a ver ahorita más adelante. Y todo esto corresponde al anexo B del acuerdo A58-2017, donde explica esta fórmula. Y el cargo por distribución en la tarifa GDMTO aplica la siguiente fórmula. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que lo veamos un poquito más claro. El cargo por distribución va a aplicar dependiendo o va a ser una comparativa de la demanda máxima que tuvo en ese mes o en ese periodo comparado con el resultado de esta fórmula, que es la formulita de arriba. Entonces, va a ser la que sea menor. Si su demanda máxima fue menor al resultado de esta fórmula, le van a cobrar eso. Si el resultado de esta fórmula fue menor a la demanda máxima que tuvo medida, le van a cobrar esa demanda. Bien. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Ok, veo que algunos todavía no les aparece la pantalla. ¿Pueden confirmar, por favor? Ok, correcto. Bien. Sí, les comento que es un poco pesado transmitir audio y video, pero eso también depende mucho de la conexión que tengan y del explorador que estén utilizando. Bueno, voy a tratar de irme un poquito más despacio para que no haya ningún desfase. Entonces, les comentaba, tenemos la fórmula por cargo de distribución, que ya la explicamos, y la vamos a ver enseguida cómo es que aplica o cómo es que se hace esta comparativa. Bien, entonces voy a abrir la hoja de Excel donde tengo esta fórmula ya plasmada y va a ser un poquito más gráfico que la entendamos. Bien, tenemos aquí cálculo de distribución. Como pueden ver, es la fórmula que estamos viendo aquí en la página de CFE, donde el mínimo va a ser entre la demanda máxima mensual o el Q mensual. Correcto. Y vamos a nosotros plasmar aquí en las celdas amarillas lo que nos está marcando el recibo. Por ejemplo, tenemos la demanda máxima mensual. La página nos dice que la demanda máxima mensual es la máxima registrada en el mes que corresponde a la facturación. Entonces, en el mes de facturación nosotros tuvimos una demanda máxima de 43. Lo colocamos aquí. Y el Q mensual es el consumo del periodo, que en este caso son 18,400. 18,400. Tenemos los días de facturación que son del 25 de abril al 28 de mayo, serían 33 días. Aquí está un poquito, bueno, por el cambio de horario en abril puede ser que se haya hecho así. Y después tenemos un factor de carga, donde aquí nos dice factores de carga para GDMTO 0.55 y para GDMTH 0.57. En este caso GDMTO es 0.55. ¿Correcto? Entonces, tenemos aquí en los resultados de la fórmula ya la comparativa. Tenemos nuestra demanda mensual, que fue
de 43, que fue la medida en el recibo. Y tenemos, perdón, aquí le cambié, son 33 días. Tenemos la demanda o el resultado de la fórmula, que en este caso son 42.24. Aquí no sé si CFE tomó 33 días o 32 días, posiblemente 32, porque lo que le están cobrando son los 43 y el resultado, tomando en cuenta que fueron 32 días, son 43.6. Entonces, el menor de este 43 y 43.56 va a ser el que va a tomar la fórmula para hacer el cobro, que en este caso son los 43, que fue su demanda medida, ¿correcto? Entonces, es así como se cobra la distribución. La capacidad es exactamente igual. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Y nosotros podemos aquí calcular que el precio de la distribución en el mes de junio está en 144.32. Lo plasmamos aquí en la tablita y tenemos que son 6.205 y en el recibo le están cobrando 6.639. Como les comento, siempre hay un poquito de variación. Ok, me comentan que cuando cambio de ventana se traba un poquito. Les voy a tratar de hacerlo un poquito más lento. Correcto. Entonces, es así como actúa los cobros por distribución y por capacidad en la tarifa GDMTO, y en la tarifa GDMTH no es muy diferente. En la GDMTH vamos a hacer un ejemplo de qué sucede cuando nosotros instalamos paneles solares y qué sucede cuando reducimos el costo de energía. Como ustedes saben, este renglón, que es energía, es lo que nosotros podemos reducir instalando paneles solares. En una tarifa GDMTO, si nosotros reducimos lo que es el Q mensual o el consumo, esta parte, nosotros vamos a poder reducir, por ende, la demanda. ¿Por qué? Porque nuestra fórmula que calcula la demanda y la distribución, uno de las variables es el consumo, es el Q mensual. Entonces, por eso nosotros vamos a poder reducir la demanda y la distribución. Anteriormente, en el esquema tarifario, no se podía hacer esto, eran unos cargos fijos, pero con el cambio sí se puede hacer. Bien. Ahora vamos a analizar la tarifa GDMTH. Y tenemos aquí el recibo GDMTH. Si les pido una disculpa si hay un poquito de desfase. Como les comento, es un poquito pesado para la transmisión hacerlo. Y lo voy a hacer un poquito despacio. Bien, la diferencia entre la tarifa GDMTO y GDMTH, voy a poner ahorita la presentación. La principal característica es que la tarifa GDMTH va a aplicar a servicios o consumos suministrados en media tensión con una demanda igual o mayor a 100 kilowatts. Entonces, si el centro de carga tiene una capacidad mayor a 100 kilowatts, igual o mayor, va a ser una tarifa GDMTH. Aquí yo puse de ejemplo aquí una industria y en la otra puse de ejemplo un edificio, que es normalmente como se clasifican o más o menos el segmento que aplica para estas tarifas. Entonces la GDMTH va a aplicar para consumos mayores o iguales a 100 kilowatts. Bien, tenemos aquí nuestro recibo GDMTH. Y otra de las principales características es el cobro o más bien el cobro por horarios. La tarifa GDMTH, como su nombre lo indica, es gran demanda, media tensión horaria.
Entonces, vamos a tener 3 horarios de cobro que van a ser base, intermedio y punta. Cada uno de ellos va a aplicar a diferentes horarios y lo vamos a ver aquí en la página de CFE, donde nos va a indicar en qué horarios aplica la demanda punta, en qué horarios aplica la demanda, la base y cuál la intermedia. Esto depende también de la zona y tenemos en el recibo que es de Jalisco, de Tolima. Seleccionamos el estado. Es de mayo este periodo. Enseguida seleccionamos el municipio. Y hay ocasiones donde nos va a mostrar 2 divisiones. En este caso nos muestra Centro Occidente y Centro Occidente Jalisco. Ahí sí sería importante consultar directamente a CFE cuál es la división, porque hay algunos municipios donde sí hay 2 divisiones o cruzan 2 divisiones. Bien, en este recuadro nosotros podemos observar la de tarifa, la descripción, gran demanda, media tensión horaria, el cobro por horario, aquí tenemos base, intermedio y punta, el cargo, tenemos un cargo fijo, tenemos un cargo variable, que es energía, base, intermedio y punta, distribución y capacidad, ¿correcto? Bien. Entonces tenemos en la parte de abajo la fórmula, ahorita vemos lo de los horarios, tenemos la fórmula que les comentaba hace un momento de cómo calculan la capacidad y cómo se calcula la distribución. Aquí la diferencia en estas fórmulas de la tarifa GDMTO y la tarifa GDMTH es que únicamente nos va a pedir para el cálculo de capacidad la demanda punta. En la tarifa GDMTO, como no tenemos una demanda punta porque no hay cobro por horario, nos pide la demanda máxima registrada, que en el caso anterior del ejemplo fueron 43. Entonces, en este caso, aquí va a ser una comparativa de la demanda punta, que es la del horario más caro, con la comparativa de la fórmula que hemos estado viendo, que es el Q mensual, sobre los datos de aquí. Entonces tenemos donde demanda máxima punta es la demanda máxima coincidente con el periodo horario de punta, medida en kilowatts. Entonces vamos a proceder a hacer el ejercicio. Y como pueden ver, en este recibo nosotros tenemos una capacidad punta de 88. Entonces vamos a hacer el cálculo de la capacidad. Aquí ya lo tenía plasmado, 88. Y el Q mensual, que es el consumo mensual, aquí va a ser la suma de los 3 consumos, ¿correcto? La suma del consumo base, del intermedio y del punta. Aquí ya lo tengo sumado, son 36.336 los días de facturación y el cargo por factor de carga, la constante, que en este caso serían 0.57 para tarifa GDMTH. ¿Correcto? Bien, antes de pasar al ejemplo, voy a comentar lo de los horarios. Esto es muy variable, depende también de la zona, depende cuándo comienza el verano, también depende del cambio de horario, por ejemplo. Y aquí tenemos, por ejemplo, en Baja California es muy diferente a las demás zonas. Vamos a analizar región central, noreste, norte, peninsular y sur. Aquí la tablita nos dice día de la semana, de lunes a viernes.
El consumo base va a ser de las 0 horas a las 6 horas, 6 de la mañana. Entonces, en ese horario nos van a cobrar todo lo que se consuma a un costo más bajo, que va a ser el que dice en la tablita aquí en la página, en la parte de arriba. El intermedio va a ser de 6 de la mañana a y el punta va a ser de las 20 horas a las 22 horas. Por ejemplo, aquí el intermedio está aplicando dos horarios, de 6 a 8 y de 10 a 12. Lo que es punta solamente está aplicando de 8 a 10, que es posiblemente donde existe una mayor demanda, porque pues, en la noche es cuando la mayoría de las viviendas tienden utilizando la luz eléctrica, la iluminación. Y el sábado aquí nos va a cobrar en el periodo base de las 0 horas a las 7 en precio base y de las 7 a las 24 horas. Aquí no tenemos periodo punta. Y domingo y festivo también nos va a aplicar de periodo base desde 0 a las 19 horas, que son las 7 de la tarde, y el periodo intermedio de 7 a las 12 de la noche, ¿correcto? Sábado y domingo y día festivo no tenemos horario punta. Y el precio lo podemos observar en la tablita de arriba. Como pueden observar, el precio base es muy bajo, el intermedio y el punta es el más alto. Entonces, por eso muchas empresas tratan de hacer su mayor producción o sus mayores procesos en los horarios base e intermedio, porque en el horario punta pues ya se aumenta mucho el consumo. Bien. Correcto. Ahorita contesto las preguntas. Vamos a hacer el ejemplo de ejercicio con el cálculo de la capacidad del recibo GDMTH. Entonces, como pueden ver, aquí la demanda mínima de la comparativa con la capacidad de la fórmula y la capacidad medida es 88. Entonces, este 88 es lo que en teoría le deben estar cobrando en el recibo. ¿Correcto? Entonces, de capacidad, vemos que le están cobrando 31.159.92. Entonces, si nosotros ingresamos el costo de la capacidad, que son en este caso 353.95, si lo agregamos aquí, nos va a dar un costo de capacidad de 31.147. Hay un poquito de variación. Entonces, ahora quiero entrar a la parte más importante o la parte más interesante, que es la disminución de demanda y la disminución de distribución. Aquí el punto clave es el Q mensual. Nosotros podemos reducir el consumo siempre y cuando este consumo pues, lo tengamos en los horarios base e intermedio, que son los principales para generar energía. Aquí lo tenía multiplicado por otro número para el ejemplo y se me quedó guardado. Entonces, esta es la suma correcta, 37.819. Entonces, este es su consumo real de la suma de base, intermedio y punta. Entonces, si nosotros instalamos paneles solares, nosotros vamos a poder reducir el consumo si lo multiplicamos, quizá, no sé, por un 80%. Si instalamos el 80%, entonces vamos a estar consumiendo el 20%. ¿Correcto? Y tendríamos un consumo, si instaláramos el 80% de su consumo total en paneles, un consumo aproximado de 7.564 kilowatts. Por lo cual, mi fórmula, esta, va a reducir o va a hacer que disminuya el cálculo de la capacidad y no le estarían cobrando los 88 que tuvo en demanda punta, le estarían cobrando los 18 que tuvo por el resultado de esta fórmula,
¿correcto? Esa es la forma donde nosotros podemos reducir el cargo por capacidad y por distribución. No siempre se puede lograr al 100%. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos produciendo con paneles, pues normalmente son en los horarios base e intermedio. El horario punta es un consumo ya de noche, que se podría instalar o sobredimensionar un sistema para nosotros poder vender la energía a CFE o que se haga ahí se descuente, pero hay que revisar si lo van a estar cobrando, te lo van a estar tomando como precio base o como precio punta, que tengo entendido que se está tomando como precio base o intermedio para poder reducir el cobro. Entonces, de esta forma nosotros podemos reducir el cargo por capacidad disminuyendo nuestro consumo mensual. Sí, correcto, gracias Francisco. Hace rato tenía ahí un número de más, salió la suma incorrecta. Entonces, de esta manera nosotros podemos disminuir o podemos ofrecer un proyecto en media tensión. Anteriormente eran demasiado difíciles de cerrar un proyecto de este tipo. Ahora, con este acuerdo que no se ha dado todavía una nueva fórmula, pues sigue en teoría vigente. Se había comentado que en el mes de abril iban a dar nuevas modalidades, pero todavía sigue igual. Todavía tenemos la misma fórmula para poder reducir nosotros el consumo. Bien. Entonces voy a pasar a leer las preguntas. Un segundito. Bien. Tengo aquí varias preguntas. Fernando pregunta, ¿la generación en GDMTH aplica también por horario para la reducción de consumo? Sí, es lo que acabamos de comentar, Fernando. Normalmente, o como se está tomando, es en los horarios cercanos a la generación solar, que sería principalmente el intermedio, porque el base también es un horario muy temprano. Entonces, principalmente el intermedio es el que se va a estar reduciendo. Muchas veces este consumo es el más alto de los tres, de base, intermedio y punta. Entonces, puede ser posible que sí podamos reducir significativamente una tarifa GDMTH atacando lo que es el consumo en el periodo intermedio. Ok. Correcto, Roberto comenta que tengo entendido que la energía que se genera en el horario intermedio solo se puede disminuir la facturación precisamente en ese horario. ¿Es correcto, Roberto? Sí, sí, es exactamente así. Hugo Costa, ¿cómo calculas con la fórmula la demanda punta en meses anteriores, ya que el historial del recibo solo presenta el dato de la demanda máxima? Ok, ahí tendrías que consultar el historial de consumos, ver los recibos anteriores para poder ver la demanda que le están cobrando, porque ahí en el historial no viene la demanda de los meses anteriores. José Luis Peña pregunta, cuando se instala un sistema fotovoltaico en media tensión, ¿CFE instala un medidor bidireccional? En media tensión, José Luis, el medidor bidireccional debe ser adquirido por el cliente. CFE en este caso no lo proporciona porque pues es un medidor en media tensión, entonces hay que comprarlo directamente con un proveedor. Normalmente CFE te puede decir quién es el proveedor y el cliente o si el instalador lo puede hacer, hacen el pago, el proveedor lo manda directamente a CFE y CFE va y lo cambia una vez que se validó la instalación. Como ustedes saben, en instalaciones de media tensión deben estar verificadas por unidades de inspección y unidades de verificación. Entonces, una vez que se aprobó,
que tu gestor tu verificador te aprobó la instalación, se dio el aviso a CFE, pues ya ellos ya podrían estar instalando el medidor bidireccional. Correcto, sí, en GDMTH lo que más se recomienda es atacar el horario intermedio. Sí, normalmente si sobredimensionamos, sí, ahí sería necesario revisar cuál sería el precio que toma CFE. Ahí sinceramente no sé exactamente cuál precio toma CFE, pero lo que es intermedio, pues es el horario solar, entonces sí podemos atacar esa parte. Si sobredimensionamos, lo que en algunas ocasiones se ha sugerido es que en lugar de hacer un contrato de interconexión net metering, vamos a hacer un contrato net billing, donde tu energía extra se puede estar vendiendo a CFE independientemente de lo que tú estés consumiendo, y con eso se puede reducir un poquito el retorno de inversión. O sea que tú vas a instalar los paneles necesarios para cubrir el periodo intermedio, y el excedente se va a estar vendiendo a CFE y se te va a estar pagando en precio marginal local, que es el PML, el cual lo pueden consultar en la aplicación de MED México. Ahí ustedes pueden ver el precio por kilowatt dependiendo de la zona del país. Sí, esta es una pregunta muy interesante, Fernando. ¿Cuál es el panorama futuro sobre el cambio de la fórmula? Ahí, como también está muy relacionada la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, ellos habían comentado que querían dar certidumbre a los usuarios y no querían estar haciendo tantos cambios como se hizo prácticamente los 2 últimos años. Entonces, posiblemente se mantenga esa fórmula, esperemos que así sea, para que los proyectos de interconexión pues sean más viables. Entonces, posiblemente sí se quede la fórmula de la misma manera. Ok, tenemos más preguntas. Ok, Álvaro Fernández, ¿podría repasar el por qué se usaría en el cobro de CFE en capacidad mensual si la demanda punta, la demanda sería alta? Correcto. Sí, como lo comentaba, el punto más atacable sería el horario intermedio. Sí, sería el que nosotros podríamos estar atacando con paneles solares. Lo que sería ya demanda, consumo en horario punta, pues sí, sí se estaría cobrando, a excepción de que se haga lo que acabo de comentar, que en lugar de que se haga un contrato net metering, se haga un contrato net billing, donde nuestro excedente se puede estar vendiendo. Obviamente no va a ser el mismo precio, es muy diferente el precio en que te venden la energía en el que tú la podrías vender. Ok, a ver, hay varias preguntas. Una disculpa porque se me están aquí traspapelando las preguntas. ¿Cuánto cuesta el medidor bidireccional en media tensión? Yo he visto precios desde 20,000 a 30,000 pesos, precios que nos han compartido algunos clientes o cotizaciones. Es aproximadamente alrededor de 30,000 pesos. Ok, ¿qué pasa con el medidor actual del cliente? ¿Se lo queda CFE? Sí, se lo queda CFE. No, no tengo yo un listado de proveedores de medidores. Ese dato lo puedes conseguir principalmente en CFE. José Rosales, ya están pagando por medio de NetBilling. Tengo entendido, José, que hay un par o algunos 3 proyectos de NetBilling, y al parecer sí se están pagando. Siempre y cuando tú le puedas facturar también la energía que le vendes a CFE. Esta es una pregunta muy interesante.
Juan Denis, el factor de carga ya no dependerá del valor que realmente se calcule. Para la fórmula no, Juan, para la fórmula están los dos factores de carga que son constantes. Punto 55 para tarifa GDMTO y punto 57 para tarifa GDMTH. Correcto. Déjenme verificar si tengo algún recibo. Si algunos clientes me han compartido, sobre todo un cliente que ha instalado en media tensión, nos ha compartido recibos sobre ya los nuevos cargos. Y sí, llega muy bajo. ¿En qué aplicación se ven las tarifas de venta a CFE? La aplicación se las voy a escribir. Se llama MEN México, que es Mercado Eléctrico Mayorista México, ¿correcto? En esa aplicación ustedes pueden consultar el precio precio marginal local del kilowatt dependiendo de la zona. José Luis, ¿usted sabe si un verificador puede ser también el ejecutor o sea ser juez y parte? Tengo entendido que no, José Luis, posiblemente te detengan. Sí tiene que ser una persona externa. Pregunta Marisela, sé que es otro producto, pero para estos cambios y cálculos, ¿el software de Control Zoom sí lo calcula correctamente? Sí, ese es un punto también importante. Digo, no, eso es otro tema, pero también está ligado que el software que nosotros utilizamos para cálculos de interconexión, de sistemas de interconexión, que es Control Zoom, sí toma en cuenta las fórmulas de CFE, del cálculo de la demanda. Incluso ahí se puede observar cuando se hacen los cálculos que los retornos de inversión se van a 4 o 5 años, cuando anteriormente se iban casi a 10. Entonces sí lo toma en cuenta. José Rosales comenta, yo tengo un caso fotovoltaico de GDMTO. Sí, les voy a compartir mi correo para que me piden alguna otra duda. Sí, les comento que principalmente atendemos las dudas de nuestros clientes. Tenemos por ahí el servicio de soporte técnico con ellos y dudas de este tipo. Si no son clientes actualmente, pues primeramente los canalizaríamos con un asesor de ventas para que los dé de altas y los sondee. ¿Correcto? Sí, el video se les va a enviar para que lo puedan repetir y no sé si tengan alguna otra duda antes de despedirnos, que ya se nos acabó el tiempo. Como último comentario, pues sí les quiero hacer hincapié en que lean los acuerdos de CFE, los acuerdos de la CRE. Ahí viene todo específicamente explicado, las fórmulas, cómo aplica, cómo no aplica, fórmulas de la demanda, fórmulas de la distribución, todo viene en estos archivos. De igual forma yo se los voy a compartir por correo, ya tengo todos sus correos. Y también les recomiendo que lean el manual de interconexión, así como las disposiciones operativas y específicas de los modelos de contraprestación, que son net metering, net billing y venta total. De igual manera, les voy a compartir el link donde vienen estos acuerdos. Están ahí mismo en la página de CFE. Y ahí viene todo en los documentos oficiales. Sí, sobre el recibo que ya tiene de media tensión fotovoltaico, primeramente déjame consultar con el cliente si me permitiría compartirlo, ya que él me lo pasó a mí.
Si me lo comparte, sí, con todo gusto si me da permiso, con todo gusto se los puedo compartir para que vean el ejemplo de que sí se puede reducir el costo con paneles solares en una tarifa de media tensión. Este es el link. Este es el link donde ustedes pueden encontrar los acuerdos. En estos acuerdos vienen las fórmulas que acabamos de ver. Viene muy bien explicado. Sí, les voy a compartir. Bueno, el link aquí está. De igual manera se los voy a compartir por correo. Ahí ustedes pueden consultar todo lo que acabamos de ver. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por conectarse, por tomarse el tiempo. Este webinar, bueno, fue un poquito diferente a los que normalmente hacemos con una presentación tal cual en PowerPoint. Quise hacerlo un poquito más dinámico. Les pido una disculpa si hubo ahí algunos retrasos con el audio y el video. No es a veces muy estable por la cantidad de información, porque es muy pesado. Espero que les haya servido, espero que hayan aprendido algo sobre las tarifas y si tienen alguna sugerencia, con todo gusto es bienvenida. Me pueden escribir a mi correo electrónico. Si tienen alguna sugerencia sobre algún tema que quieran que tratemos, algún tema interesante o algo que tengan inquietud, con todo gusto son bienvenidas todas sus sugerencias. ¿Correcto? Bien, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Alejandro Jiménez, soy ingeniero aquí en Solar Center y les mando un cordial saludo. Les mandamos un cordial saludo también de parte de todo el equipo de Solar Center. Que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a todos, les mando un saludo. Que estén bien, hasta luego.